amigos de BPI TV. Cuando son las 9:49 de la mañana nos encontramos en vivo desde el Colegio Nacional de Periodistas, donde ofrecerán un balance sobre las agresiones a los periodistas y medios. Acá se encuentra el secretario general de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas, Edgar Cárdenas, quien va a ofrecer este balance y mayor información. También van a hablar acerca del reportero gráfico Jesús Medina Esaine, quien se encuentra detenido desde la cárcel de Ramo Verde. Vamos a escucharlos. Ok, buenos días. Agradecido de su presencia para esta rueda de prensa. Tal como lo hemos hecho regularmente en este primer semestre del año, en los meses de este año, a través del Observatorio de Agresiones a Periodistas y Medios que creó la seccional Distrito Capital del Colegio Nacional de Periodistas, hemos venido haciendo un seguimiento a las violaciones a la libertad de expresión y las acciones que tienden a limitar el ejercicio profesional del ejercicio periodístico, valga la redundancia, pero sobre todo las violaciones y agresiones a medios y periodistas. Entonces vamos a presentar precisamente hoy el balance al cierre, a esta fecha, donde hemos notado el incremento de las violaciones a la libertad de expresión y evidentemente eso deriva en menos información y hemos venido denunciando, como siempre, que mientras más censura, menos democracia. Menos prensa libre hay, evidentemente hay menos democracia. Informar no es delito, hemos considerado o hemos manifestado permanentemente que la intención del régimen es ocultar la información o solamente que el ciudadano pueda enterarse de lo que acontece en materia noticiosa a través de los medios de comunicación afectos al gobierno venezolano, al Estado venezolano, o los medios que le son afectos, inclusive pudiendo ser de naturaleza privada. Ahí están los primeros gráficos que estamos presentando, donde estamos resumiendo la data, y estamos hablando de agresiones que se han venido aumentando, se han venido incrementando en el transcurso del año, sobre todo en el caso del hostigamiento, amenazas directas a los distintos medios, violaciones a la libertad de expresión, censura, cierre o salida de las parrillas de los canales de televisión, sobre todo regionales y programas de radio, y sobre todo también el bloqueo que tiene que ver con el acceso a los distintos portales noticiosos web en todo el país. Hemos notado con preocupación, lo vimos observando detenidamente, cómo ya la amenaza y hostigamiento contra los periodistas y medios proviene también de las propias figuras públicas, de las propias autoridades regionales, llámese alcaldes y gobernadores, quienes han venido aprovechando los espacios de los medios oficiales y en las emisoras de radio para hostigar, amenazar a los profesionales de la comunicación que en el interior del país, sobre todo, han venido cumpliendo con su labor de informar. El ciudadano está obligado y tiene un sagrado derecho de buscar información y difundir información, y el periodismo está obligado a darle esa información dentro del contexto de la veracidad, de la realidad, sin sesgo ninguno. Es necesario entender que el ciudadano está esperando una información o la noticia o el hecho noticioso le sea comunicado sin sesgo alguno, que necesariamente podamos conocer todo el proceso informativo, todo el proceso de lo que pasa en Venezuela, todo el acontecer venezolano, pero sin presiones. No se trata de una posición contraria a las libertades, no se trata de una posición contraria a la democracia, lo que va a hacer que mejore la situación del país. La denuncia tiene que estar presente porque el periodista siempre va a denunciar, es su función por naturaleza. Es comunicar a la población la necesidad que tiene de comunicar a la población lo que está sucediendo, precisamente para que pueda tomar las decisiones que les crean convenientes. Y tiene el derecho el ciudadano común a escoger dentro de la diversidad del ecosistema de medios qué debe ver y en qué momento lo debe ver. Y cada día vemos cómo se reduce ese ecosistema cuando vemos que cierran emisoras de radio, cierran canales de televisión, la crisis del papel,
Lo que hemos venido denunciando constantemente, no solamente el Colegio Nacional de Periodistas, sino otras organizaciones hermanas como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, organizaciones no gubernamentales como Espacio Público, como Expresión Libre, Instituto Prensa y Sociedad. El caso particular de la persecución a los periodistas responde a lo que nosotros hemos venido denunciando durante todo este año, que se ha convertido en una política de Estado. La agresión a periodistas y medios es una política del Estado venezolano para censurar y para lograr un oscurantismo en materia noticiosa. Entonces el ciudadano común debe estar consciente de la necesidad que tenemos en el país de vencer esa censura y que su participación es importante. No podemos acostumbrarnos a que tengamos menos medios, no podemos acostumbrarnos a que tengamos menos espacios de comunicación, es decir, que al contrario tenemos que seguir luchando para que precisamente haya dentro de ese ecosistema la mayor cantidad de medios posible y la posibilidad de espacios donde el ciudadano común puede informarse. Y la obligación del periodista desde su mirada como testigo de los hechos, como visión de los hechos, está obligado a presentar esa información y sobre todo apegado a la ética y a los principios que rigen el ejercicio de la profesión periodística, que tienen que ver con la verdad. El periodista desnuda la mentira para que se conozca la verdad. Dentro de las cifras que tenemos, esos 19 casos, como ustedes verán allí, son casos de que no veo de ella que está callando. 19 programas de radio y televisión que fueron sacados de las respectivas parrillas, la mayoría de ellos programas de opinión, solamente uno, un programa de variedades, 18 son programas de opinión. Sí, 9 emisoras cerradas, un canal de televisión y 8 emisoras de radio. 18 borrados de material grabado. 19 medios digitales bloqueados, que eso no implica que fueron solamente 19 bloqueos. Aquí sí quiero hacer una explicación sencilla. Son 19 bloqueos, son 19 medios bloqueados, más no 19 bloqueos. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación como el Pitazo fue bloqueado 15 días seguidos, el Nacional 10 días seguidos, es decir, que son más de 19 bloqueos. ...22 ataques directos a los periodistas, estos implican golpes, empujones, algunos con objetos contundentes como piedra. Amenazas directas 23. Ok. Aparte de los robos de equipos ascienden a 21 robos de equipos registrados donde a los periodistas se les retienen sus equipos, se les roban sus equipos. 8 intentos de detención, son periodistas a los que se ha intentado detener y bueno, porque hay una acción de la comunidad o porque el periodista no lo ha permitido, no llega a la detención. Y hay de 175 casos de hostigamiento, que eso implica un aumento significativo porque apenas hasta junio, estamos hablando de 65 y estamos hablando ahora en menos de 2 meses de 175 casos de hostigamiento, presión directa, desalojo de periodistas que se encuentran cubriendo algún hecho noticioso, ya sea por personal de seguridad de las autoridades policiales, o sea, personal de seguridad de las instituciones públicas, quienes han venido presionando a los periodistas, quienes los han desalojado y quienes han mantenido la amenaza permanente. Siempre por delante está la amenaza para evitar que se siga ejerciendo la profesión de la mejor manera. ¿De qué manera llegaron estas cifras al colegio y en qué zonas fueron sucedidas? Sí, ayer nosotros hacemos un seguimiento, sobre todo porque en primer lugar tenemos las denuncias directas de las personas agredidas y en segundo lugar porque hacemos un monitoreo por todo el país, producto de que este observatorio que creamos en enero precisamente acá en la seccional, inició con una observación del caso particular de Caracas, pero en vista de que en todo el país era muy importante y no existía una figura dentro de la organización del CNP que se encargara de ello, decidimos hacerlo, con la aprobación por supuesto de los cuerpos directivos. Y bueno, lo que estamos haciendo un seguimiento porque son denuncias directas y el seguimiento que hacemos a cada uno de los casos, donde se les llama, donde se les hace una encuesta, donde se le da continuidad, e inclusive estamos hablando de esas 175 porque nosotros tenemos el registro
de dichos hostigamientos, ¿no? Probablemente hay una cifra negra que no son los colegas que no deciden no formalizar la denuncia o la situación. Los principales agresores de los periodistas, el 88%, la cifra exacta, corresponde a los cuerpos policiales, los funcionarios policiales. Estamos hablando de un 6% a funcionarios de seguridad de los entes del Estado, que no son autoridades policiales, sino cuerpos de vigilancia, y el resto corresponde a ciudadanos que entendemos que son civiles afectos al régimen venezolano. Del Estado. Y son personal de seguridad de las instituciones, más no son cuerpos policiales, son vigilantes de los entes ministeriales, de las organizaciones, de las fundaciones, no son funcionarios policiales como tal. Algunos son cooperativas, que lamentablemente es una de las figuras que hemos visto últimamente, cooperativas de seguridad que se han convertido precisamente en filtros y en persecutores de la labor periodística. Ante estas agresiones y estas cifras que ha hecho el Colegio Nacional de Periodistas. Sí, nosotros hemos levantado esta información, convocamos esta red de prensa para precisamente comunicarlo en este lapso, y a partir de allí estamos haciendo las denuncias respectivas, no solamente en las instancias nacionales, sino en las instancias internacionales, y estamos estableciendo los contactos necesarios para lograr ejecutar una acción conjunta con otras organizaciones que permitan poner freno a esta situación. Es difícil porque no disponemos del poder necesario para evitar que eso suceda, pero lo que sí no se puede evitar es que sigamos denunciando y sigamos actuando frente a este tipo de atropello contra los medios de comunicación y sus periodistas. En las instancias nacionales, aunque no sea del agrado de muchos de los ciudadanos, recurrir por supuesto a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo. Lo que no hemos hecho hasta ahora, que sí lo tenemos que proceder a hacer de acuerdo a los análisis que hemos venido efectuando, es a las denuncias propias del Poder Ejecutivo, que no le hayamos ejecutado, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahora. Y en el caso de las organizaciones internacionales, ya el CPJ recibió comunicación nuestra, ya hay unas organizaciones internacionales en Holanda, en Latinoamérica, y en los círculos de periodismo en Latinoamérica y el Caribe. Específicamente en el caso particular del Centro de Periodistas del Perú, en su decanato de Lima, y en el caso de FOPEA en Argentina. Ok, entonces continuamos. Dentro de lo que trazamos hoy como parte de nuestra agenda, está incluido también el tema del caso del reportero gráfico Jesús Medina. Hoy precisamente se cumple un año de la detención arbitraria y ilegal del reportero gráfico Jesús Medina. Más o menos todos conocemos cuál es su situación. Se encuentra detenido desde hace un año en Ramo Verde. Inicialmente fue acusado de 5 delitos, de los cuales en su presentación preliminar se le retiraron 4 y solamente le dejaron uno, que es incitación al odio. Y uno de los delitos que llamaba mucho la atención era aquel de simulación de hecho punible. Porque recuérdense ustedes, cuando él fue detenido, a los días, desde el 6CPC, una declaración oficial de su director, argumentó en su momento, señaló en su momento, que él también estaba solicitado a Jesús Medina por el caso de simulación de hecho punible, que ellos lo estaban solicitando. Bueno, al final, después de toda la evacuación de las pruebas necesarias, en ese proceso de imputación, después de su presentación preliminar, no hubo pruebas que permitieran demostrar que se había cometido ninguna simulación de hecho punible, ni la asociación para instigación para delinquir, y todos los otros delitos que se están imputando, y solamente le aplicaron un delito que para el Colegio de Periodistas pareciera que es un delito comodín, que es la instigación al odio. Es el delito como que le están aplicando a todo aquel que exprese una opinión o cumpla con la labor profesional y que de alguna manera no sea del agrado para el régimen venezolano. A un año de la prisión de Jesús Medina, después que el tribunal se presenta ante el tribunal ante la instancia, en el juicio preliminar, en la presentación preliminar, hasta allí ni siquiera se ha hecho el sorteo necesario para la asignación del tribunal, es decir, se le mantiene su medida de prisión y hasta allí llegó el proceso, no se ha avanzado más en materia en su caso, no hay mayor averiguación, no se sabe ni siquiera si el tribunal, de hecho no fue asignado, actualmente están de vacaciones judiciales los tribunales de justicia, y entonces por supuesto que su situación es bastante delicada, porque se están violando sus derechos, y sobre todo que está encerrado en una prisión militar, siendo un civil,
que cometió un delito civil, no un delito militar, y se le ha venido presionando, se le ha prohibido la visita, en cada requisa le retiran sus pertenencias personales, le desaparecen los alimentos que la gente pueda llevarle, su familia pueda llevarle, sus útiles de limpieza, es decir, que hace una persecución permanente, un hostigamiento diario, y psicológicamente eso afecta, porque estar encerrado, sobre todo si se tiene la conciencia, se tiene de ser inocente y que solamente cumplir con su labor en la denuncia y sus trabajos reporteros. Claro, ustedes son pues periodistas, no son parte del equipo defensor, pero han considerado, digan, de alguna instancia o organización internacional, porque en el caso, por ejemplo, de Rubén González, en menor tiempo ya incluso fue sentenciado. Entonces, bueno, si no hay instancias a nivel nacional, ¿han considerado, el equipo defensor ha considerado algo internacional? Claro, hoy precisamente iban a estar acá presentes sus abogados del Foro Penal Venezolano, pero no pudieron asistir porque están en este instante exactamente en Ramo Verde definiendo algunas cosas puntuales que había que resolver. Ajá, y entonces están allí haciendo esa actividad hoy. Y bueno, sí se ha pensado. Bien, amigos de BPI TV, escuchábamos entonces parte de las declaraciones de Edgar Cárdenas, quien ofrecía el balance sobre las agresiones a periodistas y medios de comunicación, donde resaltó que al menos 19 cierres de programas y televisión, 9 emisoras cerradas, 22 ataques directos a los periodistas, 23 amenazas, 21 robos de equipos y 8 intentos de detención. También resaltó que al menos 88% de las agresiones registradas a los periodistas se debe por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se ha manejado en horas de la mañana desde acá, desde la ciudad capital. Nosotros de inmediato vamos a hacer contacto con nuestra compañera Andreina desde el